¿Qué onda mi gente? Hoy les voy a enseñar cómo animar la animación de carga o loading animation del EAFC26 en After Effects. Creo que es una animación bastante padre y al mismo tiempo sencilla para replicar, diseñarla o ajustarla a tu gusto. Y para los que son nuevos al canal, mi nombre es Jesús Silly, Motion Graphics Designer, apasionado por la producción de video, la animación, el diseño y todo lo que tiene que ver relacionado al mundo del gaming. El propósito de este canal es poderles aportar mi granito de arena y al mismo tiempo también aprender junto con ustedes, para que así podamos crecer y ser unos chingones todos. Aquí abajo les dejo el link para descargar el proyecto de After Effects totalmente gratis por si gustan ya tenerlo a la mano y listo para modificarlo y probarlo. También te dejo otro regalo en la descripción. Acabo de liberar un paquete de 50 iconos animados premium construidos 100% con vectores y optimizados para web y apps. Descárgalo gratis en el link de abajo. Pero ¿qué les parece si ya nos vamos directo al tutorial en After Effects? Lo primero que hice fue sacar el logo en PNG de internet y lo mandé a Illustrator para hacerlo editable, separarlo por capas y así llevarlo a After Effects sin problema y listo para animarse. Ya teniendo mi logo de EAFC26 que armé en Illustrator con las capas separadas, abro la composición y voy a seleccionar las tres capas y con clic derecho busco en Create o Crear y le pongo a este de Create Shape from Vector Layers para convertir esas capas de Illustrator en formas de After Effects. Y ahora con el ojito voy a esconder esas tres capas. Creamos un triángulo hacia abajo sin relleno y con un stroke de unos 8 le ponemos ese color verde que les voy a poner aquí el código 40F58A. En el contenido de nuestro triángulo lo abrimos las propiedades del stroke y le ponemos en Line Cap, Round Cap y en Line Join, Round Join para generar esas esquinas redondeadas. Ahora nos vamos a efectos, le agregamos el efecto de glow y le ponemos en las propiedades en Glow Threshold 55.3%, en Glow Radius 20.0, en Glow Intensity le dejamos en 1. Le vamos en Add, le vamos a agregar un Trim Pad a nuestro rectángulo y le ponemos 121 de Offset, porque queremos que inicie desde la esquina superior izquierda. Le ponemos 0 a End y al inicio de nuestro timeline le agregamos un keyframe. Luego nos vamos a 1 segundo y le subimos el End a 88. Seleccionamos los keyframes y le vamos a poner con F9 para suavizarlos. Abrimos el Graph Editor y ajustamos la curva de esta forma. Ahora nos vamos al frame 20 y le ponemos un keyframe en el offset. Nos recorremos al segundo 1 con 10 frames y le subimos el offset alrededor de 160 porque lo que queremos es que antes de que se cierre el trim pad, la otra punta, empiece un recorrido. A estos keyframes no los vamos a suavizar, los vamos a dejar así. Luego nos vamos a ir al frame 1 segundo con 4 frames y le vamos a poner un keyframe al start. Nos recorremos al frame 1 con 17 y le ponemos en 89. Que es más o menos donde se cierra de nuevo el triángulo. Ahora seleccionamos los keyframes y con F9 los suavizamos otra vez. Abrimos su Graph Editor y ajustamos la curva a así mero. Con Control o Command D duplicamos el triángulo y vamos a activar el Solo que está aquí a la izquierda para que solo veamos esta capa. Borramos todos los keyframes y nos situamos en el frame 1 segundo con keys en frames. Le vamos a bajar el stroke a 1, vamos a ponerle offset de 124, le vamos a poner 0 en end y 0 en start. Ahora le ponemos un keyframe en end y nos vamos al frame 1 con 28 segundos y le ponemos 32 en end. Seleccionamos los keyframes y otra vez con F9 suavizamos y abrimos su Graph Editor para ajustar la curva así merito. Nos vamos al frame 1 segundo con 22 frames y le ponemos un keyframe a start y ahora nos vamos al frame de 2 segundos con 5 frames, perdón, y le ponemos igual 32%. Ahora vamos a desactivar el solo para ya ver las demás capas y seleccionamos nuestro triángulo 1 y nos situamos en el último keyframe y con Control o Command más Shift más D partimos la capa y borramos esta. Nos situamos al inicio de nuestro timeline y vamos a recorrer un frame así, de esta forma, y con esto tenemos la animación del triángulo. Le damos play para verla y perfecto. Ahora con clic derecho aquí creamos un null, clic derecho, crear null, y parentamos los dos triángulos con él. Nos vamos al frame 20, con P abrimos su posición y le ponemos un keyframe. Luego nos posicionamos en el frame 1, corremos ligeramente hacia la izquierda, así. Seleccionamos los keyframes y con F9 suavizamos
y abrimos su Graph Editor para hacer la curva de esta forma otra vez. Y así tenemos ese ligero movimiento de izquierda hacia derecha. Ahora vamos a habilitarle la visibilidad de nuevo a nuestros elementos del logo con el ojito y vamos a agregar un null. Clic derecho, agregar null y parentamos los 3 elementos con él. Vamos a ponerle el efecto de fill, vamos a buscar aquí en efectos fill o relleno. Se lo vamos a agregar a los 3 y le vamos a cambiar el color a blanco a los 3. Ahora ajustamos la escala del null para que nuestro logo quede al tamaño y dentro de nuestro triángulo, así merito, de esta forma. Ahora voy a ir al frame 2 segundos y seleccionando las 3 formas, con P abriré su position y le pondré un keyframe. Me voy al frame 20 y agarro mi letra C, esta, y voy a posicionarla acá arriba, diagonalmente así como lo estoy haciendo en este preciso momento. Selecciono los keyframes y con F9 suavizo y en el Graph Editor ajusto igual como hemos estado haciendo la curva de esta forma. Que empiece tranquilo y enseguida acelere y luego vaya desacelerando. Me voy al frame 18 y agarro mi F y la posiciono de esta manera al lado de la C, más o menos así como lo estoy haciendo en este momento. Selecciono igual los keyframes, con F9 lo suavizo, abro su Graph Editor y ajustamos la curva igual, muy similar a la letra C. Ahora vamos al frame 16 y agarro mi triangulito e igual lo coloco aquí arriba diagonalmente y suavizo sus keyframes. Agarro sus keyframes, con F9 lo suavizo, la curva casi igual como lo hemos estado haciendo. De esta forma la curvatura. Lo que queremos es que inicie un poco rápido y luego se vayan acomodando lentamente. Ahora me voy al segundo 2, donde tengo los keyframes finales de cada capa, de cada layer. Y primero selecciono la de la letra F y lo recorro 2 frames a la izquierda. Agarro el triangulito y lo recorro 4 frames a la izquierda para que queden así todos los keyframes como estamos viendo en este momento. Ahora, siguiente, me voy al frame 23 y selecciono mi triangulito y con control o comando más shift más D corto la capa y elimino la de abajo. Me voy al frame 27 y hago lo mismo pero con la capa de la F. Me voy al frame 1 segundo con 1 y lo mismo con la capa de la C. Recuerden control o command más shift más D para cortar las capas. Selecciono mis 3 capas del logo y las pondré hasta arriba de todos mis layers. Ahora seleccionadas las 3 capas, con control D voy a duplicarlas y esas duplicadas vamos a ponerlas arriba de las originales. De hecho les voy a cambiar el colorcito para distinguirlas mejor. Y también a estas les vamos a cambiar el relleno en su fill por el verde este que habíamos puesto en el triangulito, ¿no? Este de acá, este verde. Ahora voy a crear un triángulo igualito a nuestro triángulo base, pero muy ligeramente más grandecito, así como lo estoy armando ahora. Me voy al frame 1 segundo con 15 frames y recorro mi triángulo hasta sacarlo de vista de las capas. Con P abro su posición y le pongo un keyframe. Me voy al frame 1 segundo con 25 frames y recorro el triángulo al centro hasta abarcar las layers. Así mero. Ahora selecciono los 3 duplicados y agarro su látigo, su whip del track matte y lo llevo hasta nuestro shape de esta manera para hacerle un track matte. Y así vemos cómo hace el efecto como si se pintaran de verde nuestros elementos del logo. Ya estamos llegando a la recta final. Ahora me voy a los 2 segundos, selecciono las 3 capas originales, las de aquí abajo, y con control o command más shift más D les recorto y borro las capas de arriba, estas de acá. Selecciono mi triangulito y me voy a efectos y voy a buscar un drop shadow y se lo voy a agregar con las siguientes propiedades. En opacidad le vamos a poner 50, distance le vamos a poner 0 y en softness le vamos a poner unos 15-16. Selecciono mi efecto de drop shadow y con control C lo voy a copiar y se los voy a pegar a las otras 2 capas. Ahora me voy al segundo 2, selecciono mi triangulito y con P abro su position y le pongo un keyframe. Me voy al segundo 2 con 20 frames y lo arrastro hasta sacarlo del área de vista así mero. Hago lo mismo con la F, pero recorro hacia la derecha un keyframe para que empiecen y terminen un frame después. Y lo mismo con la C,
pero a ese lo recorro 2 frames hacia la derecha para que todos los frames de las 3 capas queden así de esta forma. Y listo, le damos play para ver nuestra animación cómo quedó y ¡uff! Y así de sencillo tenemos la animación de carga o Load Animation de EAFC 26 en After Effects. Recuerden que aquí abajo les voy a dejar el link para el proyecto totalmente gratis de After Effects porque soy bien chido. Si les gustó el tutorial les agradecería muchísimo que dejen su bello like y se suscriban al canal. Mi nombre es Jesús Silly y los veo en el siguiente tutorial de After Effects. ¡Chao!